Primero, convence a los ciudadanos de que su situación actual es lo peor posible, que no puede empeorar. Una vez que los ciudadanos se convencen de que no pueden empeorar, entregan su libertad y entregan su país y el mando de la economía a unas personas que les ofrecen soluciones mágicas, soluciones sencillas a problemas complejos. El populismo de ultraizquierda lleva a Latinoamérica a una década perdida. Según las estimaciones del Banco Mundial, Latinoamérica prácticamente no crecerá en los próximos años, entre un 2%, 2,1%, unas cifras completamente insuficientes y desde luego insuficientes para mejorar en convergencia, en reducción de la pobreza y en mejora de las condiciones de vida para los ciudadanos con respecto al resto del mundo. Es decir, Latinoamérica se queda atrás. Si miramos la geografía de Latinoamérica, una región rica, con grandes oportunidades, con un enorme potencial que debería estar liderando el crecimiento, la realidad es que casi el 40% del Producto Interior Bruto de Latinoamérica está en países que hoy están gobernados por el populismo de ultraizquierda. Populismo de ultraizquierda que siempre hace lo mismo. Primero, convence a los ciudadanos de que su situación actual es lo peor posible, que no puede empeorar. Claro, una vez que los ciudadanos se convencen de que no pueden empeorar, entregan su libertad y entregan su país y el mando de la economía a unas personas que les ofrecen soluciones mágicas, soluciones sencillas a problemas complejos. La evidencia de los últimos años es realmente aterradora. Chile era un país que crecía, que reducía la pobreza, que mejoraba en renta per cápita y ante unas protestas por la desigualdad, lo que se ha creado es todavía mayor desigualdad, que es la desigualdad por adhesión política y encima la economía no crece. En muy poco tiempo ha pasado de ser una economía pujante y atractora de inversión a una economía en la que hay una enorme preocupación por la seguridad jurídica y en el que hay una salida de inversión cuando lo que debería haber es entrada y entrada espectacular. Y todo eso a pesar del aumento global de la demanda de cobre, etc. No nos debe sorprender, por lo tanto, que cuando miramos a Latinoamérica vaya a estimarse por parte de las entidades internacionales un crecimiento tan pobre en los próximos años. Y eso que las entidades internacionales suelen ser muy diplomáticas, porque no se cuenta, por ejemplo, con la enorme crisis que está llevando el peronismo a la Argentina. Claro, ¿qué es lo que hace el populismo de ultraizquierda? Pues siempre destruir lo que finge proteger. Ante la escasez de gasolina y la escasez de carne, ¿qué hace el populismo? Lo que hace es intervenir todavía más la economía y aumentar la escasez y aumentar la pobreza. En vez de introducir medidas de liberalización, se introducen medidas de extorsión confiscatorias y extractivas cuyo objetivo es controlar la economía. Claro, la gran excusa de los populistas en Latinoamérica es que en Latinoamérica se ha vivido el desastre que genera el capitalismo y el libre mercado, lo que ellos llaman el neoliberalismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como dice el gran profesor Alberto Mingardi, neoliberalismo es lo poco que hay y lo mucho que falta. La realidad de Latinoamérica no es que haya vivido neoliberalismo, ni apertura, ni libre mercado, ni capitalismo. Lo que ha vivido ha sido intervencionismo generalizado. Y todavía no se ha llevado a cabo un proceso serio de liberalización, apertura y atracción de capital de las economías. Muchos gobiernos de centro derecha cayeron en el error de pensar que mantener las medidas antilibertad y mantener las medidas de proteccionismo iban a calmar las preocupaciones de sindicatos y de los más radicales de izquierda. No ha ocurrido.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se han lanzado todavía más hacia el intervencionismo. Y Latinoamérica pierde oportunidades en inversión, pierde oportunidades en atracción de talento, pierde oportunidades con respecto al resto del mundo. Y además entra en enormes desequilibrios fiscales y monetarios. Desequilibrios fiscales y monetarios que luego empobrecen a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la pérdida de poder adquisitivo de la moneda se convierte en inflación y en pobreza. Por lo tanto, lo que necesita Latinoamérica es más liberalismo, no menos. Lo que necesita Latinoamérica es más capitalismo, no menos. Lo que necesita Latinoamérica es menos intervencionismo para poder desarrollarse y abrir la economía y generar el crecimiento que se merece. Gracias por seguir al editorial.